Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de seguridad cuántica para recursos humanos y finanzas. Garantice la confidencialidad hoy y mañana, el día de hoy en alianza con ITAC. Entonces voy a asignar un espacio de 2 a 5 minutos para que más personas se conecten a esta sesión. Les agradezco entonces que puedan permanecer en línea. Muchas gracias. Gestión de personas. Nuestra plataforma para gestión del talento humano, GTH, ofrece un amplio portafolio de herramientas especializadas que le permitirán potencializar los procesos de gestión de personas en su empresa. Nómina Novasoft. Permite a su empresa realizar procesos de liquidación de una manera segura y confiable, con una solución robusta y especializada que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios. Portal de autogestión de empleados Novasoft. Brinda a sus empleados una herramienta tecnológica, mejorando el servicio interno, reduciendo los tiempos de respuesta y disminuyendo la carga operativa del área de talento humano. Seguridad y salud en el trabajo. Ejecute de manera efectiva y centralizada el SGSST a través de la gestión de los procesos de acuerdo al ciclo PHBA, la generación de reportes gráficos y consolidados, y control de tareas que se asignan en cada frente del sistema. Gestión humana. Administre todas las actividades relacionadas con el desarrollo del personal, aportando valor a todas las áreas de la organización, buscando la alineación de las personas con la estrategia del negocio. ERP. Un ERP hace referencia a un sistema donde se integra todo lo necesario para la gestión de una empresa, y todo bajo una misma aplicación. Enterprise ERP. Con el software de gestión empresarial de ERP de Novasoft, usted tendrá múltiples beneficios para su compañía. Entre ellos están: área de compras y logística. Interpretar fácilmente las operaciones de compras y costos para tomar decisiones rápidas. Área financiera. Examinar rápidamente los estados financieros, el flujo de caja y la ejecución de los presupuestos de ingresos y gastos. Área comercial. Administrar todas las operaciones de venta. Área de producción. Realizar un análisis de costos de producción. Área de contabilidad. Asegurar de forma clara y precisa todas las transacciones contables para analizar los estados financieros con confianza. Los sistemas ERP de Novasoft integran las áreas de la empresa y permiten a todos los usuarios, desde el director ejecutivo hasta el auxiliar contable, crear y almacenar datos derivados a partir de procesos comunes, optimizando tiempo y recursos. Facturación electrónica. El ERP de Novasoft, en alianza con un operador tecnológico, permite agilizar los procesos de emisión, envío, recepción y almacenamiento de facturas, desde la nube y en pleno cumplimiento de las disposiciones de la DIAN y demás autoridades nacionales. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a este webinar de seguridad cuántica para recursos humanos y finanzas. Garantice la confidencialidad hoy y mañana. En esta diapositiva van a poder identificar las diferentes funcionalidades que tiene Zoom. En esta parte inferior encuentran la cajita denominada preguntas y respuestas, y esa es la opción mediante la cual van a poder ir ingresando las diferentes inquietudes que surjan a lo largo de esta sesión, y al final vamos a tener el espacio para resolver esas preguntas. También al final tenemos la encuesta de satisfacción para que nos ayuden a diligenciarla una vez que finalice el webinar, y de esa manera poder obtener su retroalimentación y mejorar estos espacios y experiencias para ustedes. Y por otro lado, para quienes no conocen a Novasoft, Novasoft es una compañía que tiene 37 años de trayectoria en el mercado. Se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones de software de gestión empresarial ERP
gestión humana, nómina y seguridad y salud en el trabajo, con más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente y alrededor de 500 empresas en el modelo cloud. Contamos también con la certificación ISO 9001-2015 y la certificación en seguridad de la información 27001-2013. Y como les mencionaba al inicio, el día de hoy estamos en alianza con ITAC, que es una empresa colombiana líder en tecnología con más de 20 años de experiencia en seguridad, nube híbrida, automatización, transformación digital mediante inteligencia artificial, especialistas en desarrollo seguro con certificaciones como CMM nivel 5 e ISO 27001 y comprometidos con investigación y desarrollo, invierten anualmente en investigación para anticiparse pues a las necesidades del mercado y entregar asimismo soluciones tecnológicas avanzadas y sostenibles. Y para eso el día de hoy nos acompaña Carlos Mateus, él es director de desarrollo de negocios de ITAC. Carlos es ingeniero de sistemas con más de 15 años de experiencia en el sector bancario y 13 años en ITAC. Es especialista en intercambio seguro de información B2B y gestión de datos críticos, experto en diseño e implementación de estrategias prácticas de seguridad empresarial y cuenta además con una amplia trayectoria en entornos corporativos con altos estándares de protección y eficiencia. Así que pues doy las gracias a Carlos y a ITAC por acompañarnos en esta sesión. A todas las personas que aceptaron esta convocatoria, les doy la bienvenida en esta mañana y también le doy la palabra a Carlos para que pueda iniciar su presentación. Entonces, adelante. En el entorno con los avances de la computación cuántica y que nos va a obligar a tomar ciertas medidas para protegernos, porque como todas las tecnologías, están los buenos que lo utilizan para investigación y nuevas capacidades en materiales y en temas de genética y problemas de riesgo y de algoritmos muy especializados, pero también están los malos que la tratan de utilizar para romper esa seguridad que ya teníamos sobre ciertos puntos. Entonces, vamos a hablar primero de por qué nos interesa esto, porque a la final esos avances tecnológicos y se va a hablar de muchas cosas técnicas en estos días, pero hoy lo que queremos entender es por qué nos interesa a nosotros tomar medidas contra esto, ¿vale? Y en particular lo vamos a enfocar desde cómo nosotros ayudamos a proteger esa información mediante esa alianza que tenemos con Novasoft, la información que se genera desde el ERP o desde la solución de nómina, información de nuestros empleados que pues también está protegida por obvias datas, debemos tratarla responsablemente, cómo nos creamos esa sinergia para lograr esa protección. Entonces, empezando por esto es ¿por qué ocurre el fraude? La información la quieren es para cometer algún tipo de actividad ilegal y en general lo vemos representado muy fuertemente en el fraude que sufren nuestras empresas. Entonces, lo que hemos encontrado es que mucho de este tipo de ataques ocurren es porque no tenemos suficientes medidas de control o los controles que tenemos no son suficientes. Entonces, vemos porcentajes muy altos. Estos datos son de una entidad que es la Asociación de de Examinadores de Fraude. Y ellos lo que hacen son encuestas entre muchas empresas de una manera anónima porque pues nadie quiere comentar sus problemas, pero cuando lo hacemos de manera anónima logramos tener información de por dónde debemos tomar esas medidas de precaución. Entonces, una buena medida de ese ataque que nos viene es en el tema de la falta de controles o la no suficiencia de esos controles. Quiere decir que alguien puede hacer alguna actividad que no es debida sin que nos demos cuenta de que ello ocurra. Entonces, uno, debemos tomar medidas para proteger la información y que no puedan tener acceso a ella, pero además tenemos que tener como la trazabilidad de qué cosas se están haciendo con la información, de manera que si llega a ocurrir un evento de este estilo, nos demos cuenta y podamos tomar acción de manera rápida. ¿Por qué? Porque las organizaciones pierden mucho de sus ingresos, a veces incluso sin saber que lo están perdiendo, por este tipo de ataques como silenciosos. Y ahí, perdón, les pongo un ejemplo. Tuvimos un cliente que tenía una situación con alguien que generaba un archivo de pagos de un descuento de una póliza de seguro que era
global para la empresa, o sea, todos los empleados pertenecían a la misma y tenían unas condiciones particulares, y a alguien se le ocurrió que podía ajustar los datos de lo que pagaba dentro de esa póliza, o sea, su prima mensual que debía pagar, la ajustó y se dio cuenta que más o menos nadie se dio cuenta, siguió con su seguro pero más barato y luego se le ofreció a sus compañeritos y lo volvió un negocio. Entonces les bajaba los valores, luego hasta bastante tiempo después se dieron cuenta de que era mediante contabilidad, básicamente se dieron cuenta que no estaban cuadrando las cuentas, pero el hecho de que esta persona pudiera tener acceso a esos datos generó como esa tentación de hacer algo y luego se desvió del camino y empezó ya básicamente a cometer un fraude. Entonces, estaban perdiendo un tema de ingresos, la aseguradora, pero la empresa también tuvo un costo reputacional grande por ese tipo de inconvenientes y luego tuvo que pues, reponer ese dinero que no se había pagado. Entonces, esos costos de este tipo de ataques finalmente terminan pues generándonos un inconveniente mayor como empresa, ¿vale? ¿Cómo estamos ahora en términos de cómo nos afecta a nosotros? Y lo que tenemos es, de nuevo, estudios que se realizan en la región y aquí hay, abajo encuentran las referencias, partes de lo de ACFE, pero también hay información que la Interpol y otro tipo de entidades de seguridad comparten para que pues sepamos en qué situación estamos. Y Colombia, si bien no es el más grande, estamos casi que de primeros dentro de las economías que no son las más gigantes. Saben ustedes que México y Brasil tienen economías que son más grandes que la nuestra. Y en Colombia y Perú en particular se ha encontrado que estamos como sufriendo mucho de este tipo de ataques. Y en este tipo de información lo que podemos ver es que queríamos acá mostrar sobre todo el tipo de delitos que ocurren para que nos demos cuenta por dónde debemos protegernos. Entonces, el hurto por medios informáticos es uno de los más comunes y ahí hay multitud de ataques desde ese tipo de phishing que recibimos o de ataques de ingeniería social. Se producen en número bastante grande, pero lo que buscan es lograr acceso a esa información que tenemos de alguna manera digital para poder hacer un uso indebido de ella. Lo pueden hacer mediante acceso indebido. Entonces, ahí es donde les decía, tenemos que tomar esas medidas de protección para que no logren ese acceso, pero también que si llegan por alguna razón a lograrlo, nos demos cuenta rápido y que la información como tal tenga otras capas de protección para que no puedan hacer uso indebido de nuestros datos. Violaciones de datos personales, ahorita les mencionaba eso, la información de nuestros empleados, de nuestros clientes, debemos tenerla siempre protegida porque a través de ello llegan a generar algún otro tipo de ataques, entonces somos responsables nosotros y la ley de habeas data y en general las leyes de protección de datos personales en múltiples países nos obligan a que seamos responsables y custodiemos esa información de una manera que sea apropiada. Tenemos transferencia no consentida de activos, ahí puede haber desde dinero, pero también de activos de información que tenga la empresa. Entonces, debemos tomar esas medidas de control para que no seamos víctimas de ese tipo de ataques. Y el otro es interceptación. A veces tenemos todas las medidas de precaución sobre esa información, pero debemos intercambiarla con terceros. Y piensen que ahí tenemos, vamos a usar algunos ejemplos que van orientados a los nuestros archivos de pago hacia bancos porque prácticamente todos realizamos esa actividad en nuestras empresas, pero no es solo esto, hay otras cosas que podemos intercambiar, desde informes financieros, podemos estar enviando bases de datos de clientes a un call center, por ejemplo, para que nos apoyen con labores de telemercadeo o cosas de ese estilo que llevan datos personales. Información que intercambiamos con socios de negocios para brindar información conjunta. Todo esto debemos protegerlo debidamente porque la suma de todo esto es lo que nos pone en un porcentaje dentro de la región en el que estamos siendo víctimas de este ataque de una manera significativa. Y ahora entonces, hablando del tema de cómo intercambiamos los archivos, pues vamos a ver, estamos poniendo el ejemplo de ERP, aplica lo mismo para nuestro sistema de nómina o de manejo del talento humano. Y uno que tenemos en particular es que enviamos la información en formato plano. Cuando necesitamos intercambiar con un banco a la final, si vemos el contenido del archivo, lo que vamos a ver es muchos registros que tienen numeritos, pueden tener nombres, pueden tener otro tipo de datos como tipo de cuenta, unas fechas, cosas de ese estilo, pero
En general es una información que es fácil de leer y para quien maneja este tipo de datos luego los leen como si fuera Matrix, o sea, saben exactamente qué hay en cada cosa. Enviar los archivos de esta manera nos pone en un riesgo porque cualquiera que lo encuentre, si se gasta un ratico, va a poder entender y ver esa información confidencial y ahí estamos teniendo una violación. ¿Qué otro tipo de situaciones tenemos? Las intervenciones manuales. Cuando es una persona la que tiene que encargarse, como en el ejemplo que les ponía de la niña de la póliza esa de seguros, era una persona que tenía que tomar ese archivo y enviarlo a la aseguradora. Esa persona durante ese momento tenía la posibilidad de ver el contenido porque estaba en formato de texto plano, pero además eso implicaba que la persona tenía que tener contacto con el archivo. ¿Qué pasa con eso también? Que la persona se podía equivocar. Otro caso de otro cliente le pasó que tenía que hacer dos procesos y enviar dos archivos para hacer unos pagos. Tomó el archivo del proceso uno y luego pensó, mm, sin ninguna mala intención, que estaba tomando el archivo del proceso 2, pero volvió a tomar el del proceso uno y realizó el mismo pago dos veces. Se generó un problema, digamos que luego se pudo recuperar ese dinero de alguna forma, pero el costo reputacional de ese tipo de errores también es muy inconveniente. Entonces, debemos tener cuidado para que esas intervenciones manuales se minimicen. Y uno de los puntos que se recomienda ahí es que se puedan automatizar y que se tenga la trazabilidad de qué ha ocurrido con esos archivos. Evito contacto de las personas, le quito la posibilidad de error, pero tengo la traza de qué ha ocurrido con mis archivos en todo momento. Tenemos temas de cumplimiento. Todas nuestras entidades tienen o las regulaciones de ley, como lo he mencionado en la Ley de Protección de Datos Personales, o cómo se deben proteger los archivos para intercambiar con bancos, porque los bancos tienen que cumplir con los requerimientos de la Superintendencia Financiera. Tenemos una serie de regulaciones, pero también tenemos nuestros procesos internos, nuestras auditorías. Muchas de las empresas que nos acompañan seguramente pertenecen a grupos empresariales que tienen políticas que deben cumplirse en todas las entidades y todas las empresas que hacen parte de estos grupos. Entonces siempre tenemos ese tipo de regulaciones y políticas que debemos estar cumpliendo muy juiciosamente y debemos preocuparnos porque usemos herramientas para que ocurra eso, pero también que las personas sean conscientes de la importancia de la información que maneja, conozcan como la clasificación de esa información, que es de dominio público y que es información confidencial, para proteger debidamente lo que tenemos que proteger. A veces nos pasa que por afanes hacemos intercambios de información o le entregamos a alguien y le enviamos por correo un archivo y puede haber una exposición de ese archivo porque no tomamos las medidas suficientes para protegerlo. Pero pues el día a día y digamos que la agilidad de los negocios a veces nos llevan a tomar decisiones que pueden poner en riesgo la información y hay un punto que es bien importante. Cuando yo envío un correo, yo sé a quién se lo envié, pero no sé luego a quién se lo reenvían o quién más pudo verlo. Entonces, tenemos que tomar medidas para tratar de controlar que sepamos que la persona que recibe el archivo le dé un uso correcto. Hay cosas que incluso son contractuales, no todo tiene que ser herramientas. Hay herramientas que permiten hacer esto, pero que tomemos las precauciones para que nuestros proveedores o socios de negocios también tengan sus propios sistemas de control, de forma que sepamos que a lo largo de todo el trayecto y en particular cuando la información está bajo nuestra custodia, pues tenga todas las medidas de protección y velamos porque los terceros con los que intercambiamos también tengan esas medidas de control. Entonces necesitamos tener esa visibilidad y preocuparnos porque entre todos construyamos un sistema más sano, controlando no solo lo nuestro, sino lo del destino de esa información. Vamos a hablar muy rápido de qué hace Secure File y todo esto va a poner en el por qué necesitamos tener presente esto. Y ahorita nos vamos a hablar el tema de la seguridad en esta era cuántica, ¿vale? Secure File básicamente es una solución que se integra de manera natural con las soluciones de Novasoft. Entonces, lo que hemos trabajado dentro de esta alianza es la posibilidad de que nuestro software que sirve para realizar ese intercambio de archivos de una manera automática y segura, teniendo toda la trazabilidad, se puede incorporar con los archivos que generan las plataformas de Novasoft, de forma que para ustedes como cliente el proceso sea muy sencillo y sea muy natural, que no tengan que necesitar un especialista en temas de cifrado para poder hacer esto, sino que de la misma manera en que la interfaz de Novasoft nos facilita realizar los procesos, el proceso de intercambio también se puede hacer de una manera sencilla.
Hay que tener un entendimiento de cómo funciona esa seguridad, pero no necesitamos ser científicos en este tema. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Básicamente Novasoft genera archivos y lo que hace Securefile es que puede tomar esos archivos de manera, ay, perdón, de manera automática. ¿Cómo lo hace? Monitoreando esas carpetas y es donde les digo que hemos trabajado en una integración que sea muy sencilla. Tan pronto el archivo es generado, el agente se da cuenta, el agente de Securefile que tenemos desplegado se da cuenta que está el archivo allí y a partir de su nombre sabe cuál es el destino. El destino puede ser, y creo que todos los que nos acompañan en la sesión saben un poco cómo funciona ese proceso de pagos, que no siempre uno paga del mismo banco, puede que yo pague la nómina de uno y los proveedores de otro, o que por la dinámica de cómo recaudamos el dinero de nuestros clientes tenemos más dinero en un banco que en otro, podemos a partir de esos nombres de los archivos decidir para dónde tienen que ir. ¿Qué es lo que hace Securefile? Toma el archivo y lo cifra. ¿Con qué lo cifra? Tenemos que hacer una tarea antes con los bancos para recibir unas llaves, que es lo que permite que yo garantice que cuando cifro con esa llave que me entregó el banco, ese banco es el único que lo puede descifrar. Y por supuesto, esa llave del banco uno es diferente a la del banco 2. Entonces, así yo le envíe al banco uno la información cifrada con la llave del banco 2, él no va a poder verla porque protegemos la confidencialidad de la información. Entonces, con SecureFile lo que podemos es automatizar esto para evitar errores, para que el proceso sea más eficiente y sea mucho más seguro. ¿Vale? Entonces, no importa que lo que tengamos es algo como que tenemos que entrar al portal web del banco, autenticarnos con nuestro token o con un OTP o la medida de seguridad que tenga el banco y luego cargar el archivo, porque una vez Securefile lo toma y lo cifra, ya esta persona no puede ver el contenido de ese archivo. Y si llega a modificar algo, el archivo va a convertirse en inválido, el banco ya no lo va a poder procesar. Entonces, volviendo a mi ejemplo de la persona esta y la historia del seguro, esa persona, si abriera el archivo, ya no va a poder ver su contenido, ya no sabe dónde está el rengloncito en donde estaba el valor que tenía que pagar su prima. Entonces, protegemos el archivo, protegemos a esta persona porque le quitamos, digamos que la posible sospecha en caso de que ocurra algo inusual, porque sabemos que no va a poder tener acceso a ese archivo y que aunque lo haya tocado, no lo podía modificar y no podía saber su contenido. Entonces, nos protegemos internamente en SecureFile queda toda la trazabilidad de cuándo se generó el archivo, con qué llave lo cifré, dónde lo dejé, quién lo tomó. Entonces tenemos esa traza, pero así como protegemos esa información, nos protegemos a nosotros mismos con estas medidas. Tenemos el ejemplo y hablábamos que en la alianza que definimos, con una sola instancia de nuestro SecureFile, van a poder enviar a múltiples bancos. Y esto aplica no solo, perdón, no solo para si lo compran para nómina y luego necesitan usarlo para ERP, podemos llegar a hacerlo con el mismo agente de forma que no nos implique costos adicionales porque es un tema en el que también nos interesa ser muy costo efectivos, o sea, que seamos una solución que brinda seguridad, pero a costos que sean pues muy efectivos para las empresas. Una característica que tiene SecureFile es que incluso tiene la capacidad de que genere mi archivo de pago de nóminas, pero el archivito que me pide el banco uno es un poquito diferente al del banco 2. SecureFile está en posibilidad de hacer algunos ajustes, hay cosas que no, o sea, si me piden datos completamente distintos en uno que en otro, pues no va a poder hacerlo SecureFile porque de eso se encarga Novasoft. Pero si hay modificaciones muy leves, se pueden hacer en la generación de archivo desde la plataforma misma de el servicio de nómina o lo puede llegar a hacer SecureFile si es que fuera el mismo archivo que va para dos destinos. Le podemos hacer unos pequeños ajustes al formato que entre el formato que generó el ERP o el sistema de nómina y el formato que recibe el banco, se puede hacer el ajuste y la otra capacidad que tiene SecureFile que es muy interesante es que lo puede enviar directamente al banco. Hay que hacer un acuerdo con el banco para que nos reciban los archivos de esa forma. Lo que pasa aquí es que no solo mejoramos la seguridad, bajamos el contacto de las personas con el archivo, sino que además todo esto puede ocurrir automático. Entonces, en el momento en el que yo le digo generar archivo para pagos, SecureFile lo va a encontrar, lo va a cifrar. Si necesita hacerle transformación, se la hace. Y luego se puede conectar al sistema del banco que hayamos acordado previamente y dejar el archivo allí. Y el banco de la misma manera procesa esos archivos de una manera casi automática. Puede uno hacer programaciones de pagos para ciertos horarios y demás, pero si está para pago inmediato, el banco podría procesarlo inmediatamente. Entonces, volvemos el proceso más ágil y mucho más seguro.
Ya he mencionado estos ejemplos, un par de casos de uso que conocemos todos en el envío del archivo de pagos de nómina hacia los bancos. Entonces, ¿qué problemas han encontrado nuestros clientes, incluso muchos que hemos atendido en conjunto con Novosoft? Ese archivo estaba en plano y alguien podía llegar a tener acceso a esa información, podía llegar a modificar ese archivo. Entonces, necesitábamos ajustar el proceso, pero sin cambiar el proceso. Entonces, en medio de esta integración, lo que hicimos fue con una instalación de Secure File, tomábamos ese archivo de forma automática, lo enviábamos por ese canal seguro al banco, de forma que no había posibilidad de que alguien tomara el archivo equivocado o que mirara el contenido, se pusiera a chismear los sueldos de los compañeritos o que hiciera ajustes, no, porque el archivo ya estaba protegido y se enviaba directo al banco. Y lo que la empresa a la final nos mencionaba es que fue chévere porque mejoró la seguridad, pero también hizo un proceso más eficiente, implicaba menos carga operativa para quien tenía que hacer los pagos. ¿Vale? Entonces, le ponemos un poquito más de trabajo al principio para configurar esa automatización, pero el resto del año ya tenemos la tranquilidad que él sigue funcionando de una manera automática. Y esto aplica, les decía, no solo para los temas de pago de nómina, sino para también cosas como pagos de proveedores que se puedan hacer incluso bajo diversos regulaciones de distintos países. Saben ustedes que Nova South está teniendo varios territorios y nosotros básicamente estamos en territorios muy similares. Entonces lo que podemos es ofrecerles la posibilidad de que no solo me sirve para los bancos de Colombia, sino que me sirve para los bancos de Ecuador o me sirve para los bancos de Guatemala o los de Brasil, porque parte de lo que buscamos hacer es trabajar basados en estándares y esos estándares son aceptados a nivel básicamente global y a pesar de que en algunos casos hay diferencias entre lo que usa uno u otro territorio, lo que buscamos con Secure File es que sea una solución muy versátil para que los pueda apoyar con todos esos procesos. Y de nuevo, no solo aplica para los bancos, sino que para otro tipo de información hemos tenido clientes que lo han utilizado para intercambiar cierto tipo de información financiera que tenían que enviar a su casa matriz, o les mencionaba para envío de información hacia terceros que los apoyaban, call centers o alguien que debía hacer algún tipo de impresión de documentos personalizados. Para cosas que tengan información confidencial, podemos utilizarlos y podemos integrarnos muy bien con las soluciones que ustedes ya tienen. Entonces, ganamos de nuevo control, tenemos una disminución en la posibilidad de que ocurran errores y en general, ir automatizando procesos, podemos ir incluyendo más y más procesos de forma que la eficiencia general va subiendo. ¿Vale? Vamos a hablar un resumen rápido de los beneficios y nos vamos a ver el tema de computación cuántica. Hemos mencionado ya los beneficios. Seguridad. Ese es importantísimo, que mejoremos la seguridad del proceso como tal, la seguridad del archivo y de esos intercambios que hacemos con tercero. Tenemos una reducción de riesgos. Esos datos que veíamos de fraude al estar los archivos protegidos intrínsecamente evitan que esos terceros malintencionados puedan llegar a tener acceso a la información y a darle un mal uso. Nos volvemos más eficientes con la automatización y si se fijan lo que describimos fue un proceso que es muy flexible. No importa si yo tengo intercambio con uno, con cuatro o con 10 bancos o lo utilizo para procesos de nómina o para procesos que salen desde el ERP. En todos los casos puedo llegar con una sola solución a tener esa flexibilidad para atenderlo. Y finalmente el punto de trazabilidad es muy importante para que en caso de que ocurra cualquier cosa, yo pueda tener esa capacidad de saber qué ocurrió en cada momento con mis archivos. ¿Vale? Entonces, para proteger estos archivos, Secure File utiliza algo que se conocen como algoritmos de cifrado. Y les decía, hay diferentes de estos y a veces acá en la región en general en América utilizamos uno, pero en Europa tienen unos que son un poquito diferentes, pero todos apuntan a lo mismo y todos se pueden usar desde la misma herramienta. Lo que utilizo me sirve independiente de que el cómo protejo la información sea un poquito distinto. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Y algo que seguramente han venido escuchando en las noticias eh, es que se está hablando, así como se puso tan supremamente de moda todo lo de inteligencia artificial, y empezamos a escuchar que entonces ChatGPT es el super wow, pero entonces apareció luego Grok, que es el que utiliza nuestros amigos de X, y
nuestros amigos de Google, entonces sacaron su primera versión de BART y ahora entonces utilizan Gemini y todo el mundo está utilizando inteligencia artificial y todos están tratando de tener su versión de inteligencia artificial porque se volvió buen negocio. Es una cosa que les representa ingresos porque pues es chévere que lo usemos y les gusta que estemos por ahí, pero además se vuelve un negocio. Mm, Algo que se ha venido empezando a escuchar es que en el tema de la computación cuántica, que es una computación que es muy diferente a como la tenemos ahora, se van a poder hacer cosas con este tipo de computadores. Los llamamos computadores porque hacen cálculos y se comportan parecido a los que tenemos ahora, pero son radicalmente diferentes. Pero hemos empezado a escuchar noticias en cuanto a que Microsoft anunció su Majorana 1 y dijo que iba a poder hacer jujuju. Y Google anunció que su nuevo chip es capaz de procesar información decenas de miles de veces más rápido que en computadores actuales. No en todos los casos, para algunas cosas es más rápido, pero no es solo eso. Pero lo que hemos venido escuchando es que van saliendo esos. Nuestros amigos, igual que pasó con inteligencia artificial, de repente de China salió DeepSeek y tenemos un modelo del que nosotros en este lado del mundo no sabíamos mucho, pero que resulta que es súper eficiente y que es bastante bueno. Entonces aparecieron también con que estaban haciendo procesamiento en computadores cuánticos. Incluso una universidad de China hace poquito anunció que había podido romper uno de estos algoritmos que les digo con los que protegemos actualmente con una llave muy chiquita y hay una parte para aclarar ahí, lo que intercambiamos con los bancos de esas llaves para cifrar, tienen diferentes tamaños. Entre más grande la llave, mayor protección. Se demora un poquito más el proceso y demás, pero ahí teníamos una parte de la seguridad. Los chinos ya pudieron hacerlo con llaves chiquiticas, o sea que lo que demostraron es que sí hay riesgos de usar computadores cuánticos con esta seguridad que tenemos actualmente. Con computadores clásicos, romper la seguridad de lo que tenemos ahora toma literalmente miles o decenas de miles de siglos. Entonces nos considerábamos seguros. El tiempo era tan largo para poder romper esto que nadie le metía tanto esfuerzo porque no lo iba a lograr. Con estos computadores, esa seguridad que teníamos y que duraba siglos en poder romperse, ahora se va a poder romper en cuestión de horas. Entonces tenemos un nuevo riesgo que, como todos los riesgos, lo que necesitamos es buscarle cómo lo controlamos. ¿Vale? Entonces, en medio de todas esas noticias de que Google y Amazon y Microsoft y todos están sacando sus chips cuánticos para procesar, lo que estamos viendo es que le están invirtiendo cada vez más dinero y que se va a volver algo parecido a la inteligencia artificial. Los mecanismos de inteligencia artificial y de aprendizaje de máquina existen desde hace décadas y se usaban para cosas muy específicas, pero ahora todos lo usamos para desde ver recetas hasta entender qué está pasando con la computación cuántica. Se volvió algo mucho más normal en nuestras vidas, se democratizó el uso de la inteligencia artificial. Lo que están buscando estas empresas es que el acceso a computadores cuánticos también se democratice. Yo en este momento no veo que vayamos a tener un computador cuántico en nuestro escritorio para hacer nuestras reuniones por Zoom. Ese todavía lo veo muy lejos y no sé si va a llegar a pasar, pero vamos a poder tener acceso en nube. Esas máquinas necesitan unas condiciones especiales, pero como ahora podemos acceder a través de la nube, yo en este momento ya incluso hay empresas como IBM que ya le venden a uno la posibilidad de usar procesadores cuánticos en su nube. Tiene un costo relativamente alto, pero ya se puede empezar a usar. Ahora, son computadores que son relativamente chiquitos y no sirven para romper todavía este tema de la seguridad, pero el camino va surgiendo. Entonces, pensemos por un momento qué es la computación cuántica y cómo es diferente. Voy a tratar de hacer una analogía y por favor síganme esto. ¿Cómo resolveríamos un laberinto como personas, cada uno nosotros solitos? Posiblemente uno lo que va a hacer es, hay tres caminos y una salida. Entonces lo que hago es que escojo un camino. Puede que yo empiece por el 3 y lo pruebo y ¡tum! Llegué a una pared y no pude salir. Entonces digo, ahora pruebo el uno. Ah, no. Y luego pruebo el 2. Lo que me puede demorar es lo que me toma recorrer los tres caminos. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos la estrategia y lo que decimos, no, hagámonos en grupitos de a tres? Cada uno escoja un camino, empecemos a recorrerlos y el primero que llegue a la salida, pues levanta la mano. Si yo me encontré con una pared, pues mi trabajo más o menos se perdió. Pero como estamos trabajando los tres al tiempo,
Acá, si estuve tan de malas que escogí el 2 de último, me va a tomar la suma del tiempo de recorrer cada camino. Acá, lo máximo que me va a tomar es lo que nos tarde recorrer el camino correcto. Entonces, en ese tipo de casos, hay ciertos cálculos que van a poder hacer mucho más rápido. Pues no es solo que sean más rápidos, como nos pasaba que nuestro computador de hace 5 o 6 años era más lento que el de ahora y simplemente lo que hicimos fue aumentarle la velocidad, pero las capacidades son muy similares. En estos no es solo que sean más rápidos, a pesar de que lo pueden ser, sino que funcionan distinto, trabajan con paradigmas diferentes y utilizamos métodos distintos para trabajar con ese tipo de computadores. Entonces, nos toca incluso cambiar la forma de pensar, pero cuando cambiamos eso, podemos hacer cosas mucho más rápido. Dentro de esas está el tema que nos puede llevar a que esta criptografía, este manejo de seguridad que usamos para proteger los archivos y los canales de comunicación, se pueda ver afectado en un tiempo que es mucho más pequeño. Pasamos de los miles de siglos a las horas. Entonces, la información que si alguien me llega a robar mi información y está cifrada porque la he protegido con las tecnologías actuales, luego lo que va a pasar es que cuando estén disponibles esos computadores cuánticos con esa capacidad, van a poder ver el contenido y lo van a poder hacer en cuestión de horas. Entonces, tenemos que cubrirnos de esa necesidad. ¿Vale? Entonces, esto es lo que estamos hablando. Los computadores cuánticos nos va a cambiar la manera en la que tenemos que proteger la información porque lo van a poder ver. Y el asunto de esto es que no es solo que lo puedan llegar a ver en el futuro y decimos, listo, cuando pase nos protegemos, porque lo que están haciendo es que están tratando de obtener acceso a esa información, perdón un segundo, tratando de tener acceso a esa información desde ahora, robarme los archivos, los guardan y después miran cuándo los pueden descifrar. Entonces, empieza a volver un problema, porque tenemos muchos puntos débiles en nuestros sistemas. Yo lo he mencionado para el tema de archivos, pero si lo piensan y miran en su navegador, seguramente van a encontrar que estamos conectados a este Zoom por algo que dice HTTPS y esa S es una partecita de seguridad que hace que la información vaya cifrada. Si alguien se pone a ver los datos que están pasando por Internet, no va a entender nada porque está cifrado. ¿Qué pasa con estos nuevos computadores? Pues se va a poder romper ese cifrado también. Entonces, nuestra conexión a esta sesión podría estar en riesgo. Pero si lo piensan desde nuestras aplicaciones de los móviles, hacemos un montón de cosas. Entramos al banco y enviamos nuestra clave y hacemos transferencias o consultamos nuestro saldo. Esos intercambios también van protegidos por seguridad parecida a esta. El asunto es que toda esa seguridad se va a poder vulnerar con estos nuevos computadores cuánticos. Esos mecanismos que usamos ahora nos han servido durante como 50 años. Durante todo este tiempo estábamos tranquilos porque tomaba tantísimo tiempo que a veces nos tocaba crecer el tamaño de las llaves de las que hablamos hace un ratico y seguíamos estando seguros, no había problema. La cuestión es que ahora todo eso que dábamos por hecho que era seguro va a poder estar expuesto. Entonces, vamos a tener que proteger todos esos sistemas que tenemos, no solo lo que tenemos en nuestros data centers, lo que tenemos en la nube, porque todos esos intercambios de alguna manera van a estar expuestos. Y el intercambio con terceros ya no es solo con mis socios de negocio, es con el servicio que tengo en la nube, para ver mi correo, para usar mi solución de nómina. Entonces, en ese sentido, todos estamos tomando medidas para proteger y este tema de ciberseguridad se nos va volviendo, a pesar de que es un tema cansón y hay gente muy especialista y se encarga nos toca tener esa conciencia de que tenemos un riesgo y que tenemos que tomar medidas para proteger. Ahora, ¿qué puede pasar si alguien llega a atacarnos de esta manera? Podemos perder información, entonces se va a exponer información de la entidad. Podemos tener esos daños reputacionales que pueden ser muy graves, pero podrían llegar incluso a interrumpirnos la operación en algún punto si lo que logran es acceso. Piensen ustedes que logran acceso a las claves que utilizan los administradores de nuestros sistemas y donde se ejecutan nuestros sistemas core de los negocios, podrían llegar a ver esa información y atacarnos. Entonces, podrían generarnos un problema de no accesibilidad o de no disponibilidad de nuestros sistemas. Podemos perder dinero. El ejemplo del principio, si pueden desencriptar el archivo, pueden ver su contenido,
pueden modificar los campos, luego volverlo a encriptar y mandárselo al banco. Podemos llegar a tener problemas de este estilo. Entonces, lo que estimábamos que estaba seguro, ya no lo va a estar tantísimo. Y el asunto es, cuando estén disponibles los computadores cuánticos. Hablábamos hace un par de años de que posiblemente nos faltaban como 10 años para que llegara el día Q. Se le conoce el día en el que los computadores, el Q es de cuántico, en el que iban a estar con esa capacidad los computadores cuánticos. Se estimaba que era más de 10 años. Mm, el problema con que todos los grandotes, los Google, los Microsoft, los IBM, estén invirtiendo tanto dinero para democratizar la computación cuántica, es que va a llegar más rápido esto, porque están compitiendo. Ahí ven una posibilidad de negocio, entonces invierten y no lo están haciendo por malos y porque este problema nos ocurra antes. Lo que pasa es que la computación cuántica nos va a servir para entregar nuevos materiales. Hay aspectos donde se espera que la computación cuántica cambie muchas cosas de lo que tenemos actualmente, que se encuentren nuevos materiales para hacer pilas recargables, por ejemplo, que tengamos un celular al que la pila le dura muchísimo más tiempo que ahora. Para los carros eléctricos, piénsenlo como algo por ese estilo. Nuevos materiales que sean más resistentes y que se utilicen en cierto tipo de artefactos. Para temas de análisis genético podríamos encontrar soluciones a problemas que con la capacidad de cómputo que tenemos ahora no se han podido resolver. Entonces hay muchas cosas en las que va a ser buenísimo lo de la computación cuántica, igual que la inteligencia artificial. La podemos usar para muchas cosas muy buenas, pero pues adivinen quiénes la están usando para ver cómo le hacen daño a otros y cómo aprovechan esas capacidades de la inteligencia artificial para vulnerar sistemas. Lo mismo van a tratar de hacer con la cuántica. Entonces, en medio de todo esto, lo que ha ocurrido es que hay organizaciones que vieron el potencial problema, sabiendo que esa fecha se nos acerca y una de las últimas fechas que dio Gartner es que para 2029 ya podríamos tener esto. El NIST, que es el Instituto de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, ha venido trabajando con muchas otras organizaciones y ya han dicho, oiga, los algoritmos que usamos ahora se conocen como RSA o como cifrado de curva elíptica, siempre tienen nombres raros y ustedes saben que a los de tecnología nos gusta o ponerle nombres raros o ponerle letricas a las cosas. Adivinen cómo son los nuevos nombres de los que vienen, letricas. Pero no importa cómo se llaman realmente, lo que sabemos es que tenemos estos nuevos algoritmos que nos pueden proteger contra los computadores cuánticos. Y hay un tema aquí que es bien importante, es la criptografía se basa en tratar de resolver un problema que es muy complejo. ¿M? Entonces, con los computadores actuales era muy complejo resolver el problema que estamos utilizando para generar esas llaves, pero ahora va a ser más fácil. Lo que hizo el NIST con sus aliados fue decir, necesitamos otro problema que sea suficientemente complejo para que ni los computadores actuales ni los computadores cuánticos lo puedan resolver en un tiempo que sea muy corto. Entonces, trabajaron y empezaron a trabajar en esto como en 2010, o sea, llevan décadas trabajándole al asunto y ya nos dijeron, mire, estos son los nuevos algoritmos que son seguros ante los ataques de computación cuántica. Lo que hacemos empresas como ITAG y algunos de nuestros asociados de negocio es que lo que buscamos es llevar en los productos que se puedan utilizar estas soluciones de una manera sencilla. No importa, yo cuando configuro ese intercambio que hago con el banco o cómo voy a comunicarme, lo que hago es que escojo de un paquetico de algoritmos que todos tienen nombres raros. Ahora van a aparecer estos nuevos y voy a poder escoger esos otros. Entonces voy a poder proteger mis archivos desde ahora con ese tipo de nuevos algoritmos una vez estemos preparados para realizar estos intercambios. Hay información que yo puedo proteger para mí mismo, eso lo puedo empezar a hacer desde ahora, pero lo primero que tengo que hacer es entender qué información tengo y cuál es la que tengo que proteger. Esas son tareas en las que todos vamos a participar. Yo sé que no todos son de áreas técnicas, pero todos son de áreas de negocio y saben cuál es la información que es sensible, la que es más importante proteger y que tenemos que cuidar, incluso que tenemos que empezar a cuidarla desde ahora. ¿Por qué? Porque lo que está pasando era lo que les decía. Están tratando de robarse la información, aunque no la puedan descifrar, que nosotros nos sentíamos tranquilos porque no podían ver el contenido. La están guardando y están esperando a que llegue ese día Q en el que se pueda romper la criptografía como la usamos ahora. Entonces, ese ataque se conoce como Harvest Now, que es como coseche ahora, y desencripte después. Cogen los archivitos y los guardan por allá y esperan a que se puedan descifrar y luego miran a ver qué había por dentro. Puede que sea
información cifrada de el contenido de esta sesión, que si esto supongamos que ocurre en 2029, dentro de 4 años, si alguien ve el contenido de esto, pues era información que ya era pública, entonces no hay problema. Pero imagínense que lo que se encontró y lo que capturó fue la base de datos de nuestros clientes o eh, no sé, la fórmula del producto que es nuestro secreto industrial. Eso podría ser un problema porque dentro de 5 años va a seguir teniendo valor y van a poder hacer cosas con eso y vamos a estar en riesgo de un ataque que puede ocurrir en estos días. Entonces, debemos empezar a protegernos desde ahora para cubrirnos de eso. Por eso es que estamos trabajando en que desde ya podamos empezar a brindar esa protección a nuestros clientes. Entonces, de nuevo, lo que les decía, hay que hacer ese análisis de información, pero lo que vamos a tener es que en la alianza que tenemos con Novasoft nos preocupamos porque ustedes entiendan un poco cuál es el problema que se nos viene, pero también que hay soluciones y que ya están disponibles. Y lo que buscamos es que de una manera sencilla puedan empezar a proteger esa información, ¿vale? Entonces, es el ejemplo que ponemos aquí es eso, es como si uno se roba una caja fuerte sabiendo que va a tener la llave o la clave de esa caja fuerte dentro de 3 años. Pues la guardo en un rinconcito y espero hasta que me llegue la llave. Eso es lo que está pasando. Por eso debemos empezar a protegernos. Independiente de que no haya llegado ese día Q, ya podemos estar siendo víctimas de un ataque. Y de nuevo, vimos todas las consecuencias que puede tener perder información. Ahora, estos son datos de una empresa que se llama Utimaco, es una otra empresa que se parece un poquito a nosotros, comenta que juega en este nicho de la seguridad, pero ellos son todavía más especialistas en criptografía. Hacen una encuesta con los clientes y lo que les dice es, oiga, si esto todavía no ha pasado el famoso día Q, ¿usted cómo se está preparando y en qué va? Y lo que encontraron en la encuesta, esta encuesta la hacen como entre 200 clientes de, no me acuerdo el número, son como 30, 40 países, varios de esos de Latinoamérica incluso, y lo que les dijeron es, no, ya estamos en proceso de migración. ¿Qué es proceso de migración? Estamos dejando de usar los mecanismos antiguos para irnos a los nuevos mecanismos y que si alguien por cualquier razón se roba la información, uno nunca quiere que le roben la información, pero si llega a pasar, pues ya estamos protegidos porque ni siquiera con un computador cuántico van a poder ver ese contenido de los archivos o de los datos que estamos intercambiando con las aplicaciones, ¿vale? Hablo mucho de archivos porque es lo que generamos desde el ERP o desde la aplicación de nómina, es de lo que ayudamos como Itaca a proteger, pero de nuevo, esto nos cubre en muchos otros ámbitos, desde cómo se accede a las bases de datos, cómo accedemos a estas reuniones, a nuestro servicio en la nube. Entonces, todo eso va mejorando porque todos los fabricantes estamos trabajando en términos de lograr protegernos contra este tipo de ataque. Los otros, y solo volviendo a este gráfico, lo que dijeron es que esperan completar este proceso dentro de 1 y 3 años. Lo que quiere decir es que de estas organizaciones que entrevistó esta empresa, más del 50% ya están trabajándole a esto. Entonces, por eso es que es importante que desde ahora empecemos a pensar en nuestra seguridad del futuro, porque no de hecho, si empezamos a que llegue ese día Q para hacer cosas, ya nos cogió la tarde porque seguramente hemos estado expuestos y aquí no vale el dicho de que ojos que no ven, corazón que no siente, porque nos pueden llegar a hacer daño y pueden llegar a hacer mal uso de nuestra información. ¿Vale? Entonces, este es un tema que es muy general, pero es muy relevante para cómo nos debemos proteger y puede que ustedes en algún punto no sean los directamente encargados de los procesos de seguridad, pero necesitamos entenderlo porque aquí hay que darle una visión más transversal, una visión de empresa. Y hay cosas que les decía, los algoritmos que usamos, nuestro RCA, los de tecnología eran los que sabían cómo meter esas cosas de criptografía y como nos sirvió durante casi 50 años, pues eso estaba por allá en las entrañas de los sistemas y no había mucha información de cómo y nosotros ni nos preocupábamos. Ahora que van a tener que hacer nuestros equipos de ciberseguridad y de tecnología, es actualizar todo eso que teníamos con estos algoritmos viejitos y traerlo a los que son más modernos. Pero lo que nos recomienda el NIST y otras entidades que están apoyando este proceso de migración es hágalo de una vez bien hecho. Prepárese para que si llega a haber otro cambio dentro de 5 o 10 años, usted no tenga que volver a cambiar todo su sistema, sino que lo pueda hacer de una manera
que sea mucho más sencilla y que se pueda proteger de las amenazas futuras de una manera muy rápida. A ese concepto se le llama criptoagilismo o criptoagilidad. Lo que dicen es, prepárese para el cambio. O sea, no piense que esto nos va a durar otros 50 años, porque seguramente no. Entonces, esté listo para poder ajustar la seguridad, así como está listo en sus aplicaciones y cuando trabajan ustedes incluso con sus proveedores como Novasoft, lo que esperan es que puedan hacer ajustes a la solución que utilicen de una manera que dé respuesta a las necesidades que tienen las empresas de una manera muy rápida. Eso en el concepto de desarrollo de soluciones lo llamamos agilismo. Y buscamos casi que todas las empresas, entendiendo que son productos y no es un desarrollo a la medida que pueda cambiar de un día para otro, pero buscamos ofrecerles adaptarnos a las necesidades de una manera muy ágil. En el tema de seguridad vamos a tener que hacer lo mismo. Ese concepto de criptoagilismo es importantísimo. Y hay otro par de conceptos que son muy relevantes hacia el futuro, es que podamos tener cosas que se llaman soberanía criptográfica. Quiere decir que yo ya no tenga que hacer tantos intercambios porque imagínense que algunas de las llaves que se utilizan expiran al cabo del tiempo. No es conveniente tener una llave que dure toda la vida porque si por algo se compromete esa llave es con la que ciframos y desciframos. Entonces, mejor es que tengan una expiración y que se cambien periódicamente. Ahí incluso veía que Google está haciendo ajustes para que esos intercambios de llaves que ocurren sin que veamos lleguen a incluso a ocurrir como cada hora, para que si por algo alguna llave se compromete, baja el nivel de exposición. Pero con las entidades financieras y con nuestros socios de negocio lo podemos hacer cada año, 2, 3 años, pero que no sean llaves que duren toda la vida. Entonces, hay un tema en las nuevas soluciones que va orientado a que las entidades puedan tener el control sobre esas llaves, que no haya necesidad y que tengamos mecanismos para que no tengamos que hacer tanto ese intercambio de llaves, pero que si alguna de esas alguna de esas llaves con las que ciframos o desciframos se llega a ver comprometido, yo las pueda cambiar muy rápido. Eso se conoce como soberanía criptográfica. Y hay un tercer concepto que es que yo le pueda con estos mecanismos de criptoagilidad de soberanía criptográfica, le puede dar posibilidad de hacer cifrado a dispositivos que no sean tan potentes. Piensen en el cifrado desde sus teléfonos móviles para invocar esas funciones que las aplicaciones tienen en la nube o en los sitios. Depende un poco de las capacidades que tenga el teléfono. Si necesito hacer ese cifrado en el dispositivo. Entonces, los teléfonos más viejitos están en problemas. Tengo que tener versiones distintas, porque si es iOS o si es Android, tengo que usar cosas diferentes. Lo que dice es trate de separar esas funciones para que usted lo haga en un sitio externo, ese cifrado, y entonces el dispositivo no tenga que tener esas necesidades y así puedo modernizar mis aplicaciones de una manera que sea muy rápida. Eso y este tipo de conceptos incluso los hemos estado revisando con Novasoft porque como proveemos a ese tipo de soluciones, que funcionan por APIs o que incluso las aplicaciones web, todos tenemos necesidades de cifrar y ya estamos trabajando en cómo se mejora. Un poco esto era un vistazo de lo que nos viene y creo que vamos como justitos en tiempo, pero lo que queríamos dejarles como mensaje es las cosas están cambiando, los ataques están cambiando, la inteligencia artificial que le he mencionado como algo anecdótico, en todo caso también nos va implicando nuevos desafíos en cuanto a cómo protegemos la información y ahora la computación cuántica entra a jugar un rol que es importante en el que yo empiece a trabajar en la seguridad de mis datos, de la información de mis clientes, de mis empleados, desde ahora y que eh, ya hay ataques que están ocurriendo. Así no está disponible la computación cuántica, estos ataques ya pueden estar en proceso y pueden poner en riesgo los datos que estamos usando en este momento. Entonces, que tengamos esa conciencia y empecemos a trabajar para protegernos. Ese riesgo cuántico es real, o sea, ya no es lo que decíamos, algún día van a existir, la cosa se ve venir inminente y todos los analistas lo que nos dicen es empiece a trabajarle prontico para que no ocurra. Ahora, ¿qué beneficios nos trae usar esto? Mencionamos los beneficios que trae usar algo como Secure File, que es el que tenemos en este momento disponible para ustedes. Es que ya pueden automatizar procesos, hacerlos más eficientes, hacerlos más seguros y protegerlo con las llaves que están disponibles. Y ya Secure File está trabajando para incorporar estos nuevos mecanismos
De forma que en los ejemplos que hemos usado son intercambios con bancos. El asunto es que aquí vamos a tener que tener un poquito que los bancos tomen esa iniciativa de empezar a actualizarlos, pero estamos incluso como ITAC trabajando ya con muchas entidades financieras para que lleven a cabo ese proceso de modernización. Tan pronto ellos digan, ahora podemos intercambiar con esto nuevo, en Secure File ya vamos a estar listos para poder realizar esos intercambios y que no tengan ustedes que poner a preocuparse por, ¿y ahora qué compro para hacer esto? Sino que Secure File busca que les demos seguridad ahora y se las demos hacia el futuro. Entonces, que toda esa información que intercambiamos, de nuevo, lo que intercambiamos con bancos, pero también con otros socios de negocio, toda esa información que sale desde nuestro ERP, que la podamos proteger y que mantengamos esas otras medidas de seguridad que también nos obligan, el tener esa trazabilidad y la posibilidad de auditar todo lo que ocurre con esa información. Entonces, que tengamos esa perspectiva completa orientada a estos temas de criptoagilismo para que de una manera muy sencilla lo que va a pasar cuando el banco nos diga, oiga, ¿se acuerda que le dije que me enviara los archivos cifrados así? Ahora envíemelos así. Que nosotros estemos listos para que ustedes con esa información que generan también estén lista para intercambiarse. ¿Vale? Hasta aquí está lo que tenía para contarles y creo que podemos pasar en un momentico. No sé si tienen preguntas. Y pido disculpas que yo no he mirado si alguien en algún punto nos envió una pregunta, pero si me ayudan, niñas, a ver si tenemos, o si no, pues por favor en este momento déjennos saber si tienen alguna preguntita. Gracias, quería entonces invitarlos a realizar sus preguntas en la opción de preguntas y respuestas o bien en el chat y para que entonces las puedan ingresar. No sé si hay dudas, preguntas, inquietudes. Vale, Em, yo ahí les aclaro que pues, si tienen preguntas de computación cuántica, bienvenidos al equipo, todos tenemos, porque son computadores que funcionan rarísimo. Hay cosas que más o menos entendemos, nosotros no somos especialistas en computación cuántica, somos más en temas de protección de la información, en el uso de lo que se conoce como criptografía resiliente a la computación cuántica. En eso hemos tenido que estudiar un poquito de cómo funciona, pero si podemos ayudar a que se entienda mejor el tema, pues con el mayor gusto, ¿vale? Gracias, Carlos. Nos pregunta Lorena, ¿cómo Novasov implementa esta seguridad para los intercambios de los archivos de pago? Vale, gracias y pregunta bien interesante. Esa seguridad les mencionaba yo que nos afecta a varios niveles. Hay una parte en la que para los intercambios de archivos, Novasoft lo que está es apalancándose en la alianza que tenemos. O sea, nosotros estamos trabajando ya en proteger específicamente los archivos que se intercambian. Digamos que vamos adelantando en eso, pero Novasoft también tiene otros programas en cómo protegen la aplicación que les ofrecen desde la nube o la que está on-premise. Estas también deben realizar algunos ajustes para protegerse de este nuevo tipo de ataques. Ya Novasoft está trabajando en eso, incluso estamos planeando tener otro evento al que seguramente los vamos a invitar en el que vamos a hablar más específicamente de cómo a lo largo de todo ese proceso desde que se crean las aplicaciones de Novasoft, cómo las ponemos en la nube o las desplegamos on-premise, cómo Securefile luego complementa, cómo se desarrolla ese Securefile y cómo se usan estas cosas. Vamos a hacer uno con un poquito más de detalle, seguramente para equipos que pueden ser un poco más técnicos, pero es un trabajo que ya se viene desarrollando y que hemos trabajado afortunadamente en conjunto porque el objetivo final de las dos empresas es poder llevarles seguridad a los clientes finales. Nosotros trabajamos es para eso, ya estamos y la idea es que luego sea muy sencillo para ustedes una actualización que les permita esa protección. ¿Vale? Gracias, Carlos. Muchas gracias. Tenemos por acá otra pregunta. Nos dicen, ¿hay que esperar a tener computadores cuánticos para poder implementar esta seguridad postcuántica? Vale, muy válida la pregunta y se me olvidó decir ese pedacito porque es algo que cuando les mencioné que los amigos del Instituto de Estándares de Estados Unidos pidieron y trabajaron en desarrollar estos nuevos algoritmos, una de las condiciones que había es que pudieran ejecutarse en computadores clásicos. Y entonces, crear el problema que se resuelve, lo que les decía, para generar esas llaves, eso lo puedo hacer en un computador clásico, pero es un problema suficientemente difícil para que encontrar ese dato secreto que es la llave
sea muy complicado para computadores clásicos o para computadores cuánticos. Pero la generación de esos datos y que sabiendo yo la respuesta puedo hacer ese cifrado y descifrado, todo se puede ejecutar con los computadores actuales que tenemos en este momento. Entonces, en el punto en el que se haga la actualización para que ya nuestra versión de Secure File que corre en el servidor de Novasoft utilice esto, va a poder correr en las mismas máquinas. No necesitamos nada tan particular, solo pues tener como ese componente que es capaz de hacer el cifrado con los nuevos, pero podemos empezar a hacerlo desde ahora. Incluso empiezan ya a aparecer soluciones que se pueden usar en la nube para hacer este tipo de cifrado. Entonces, va en camino, pero ya podemos tener la solución y es importante que la tengamos desde ahora, porque lo que les decía, tenemos que protegernos de los ataques de cosecha ahora y de cifre después que están ocurriendo en este momento. ¿Vale? Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. No sé si hay más dudas, preguntas, inquietudes entre los asistentes. ¿Algo que quieran mencionar? Vale, entre tanto, yo sé que es un tema un poquito complicado, es un tema un poco pesado, pero lo que queríamos dejarle de mensaje es entender cómo nos puede afectar que se comprometa esa información, cómo afecta a nuestras empresas, cómo tenemos que ir entendiendo que tenemos que buscar solución a esta necesidad y pues que de parte de, tanto de, sé que ahora en nombre de Novasoft porque lo hemos conversado y de ITAC, pues lo que pueden encontrar es eso, un aliado que les ayude a tener soluciones y a prepararse para el futuro de una manera en la que tengan la tranquilidad de que su información está protegida. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Pues bien, creo que no veo más preguntas por acá. Insisto, si tienen alguna pregunta para que nos la compartan acá en la opción de preguntas. Les doy nuevamente las gracias a ustedes por haber participado en esta sesión, a ITAC, a Carlos por habernos acompañado en este webinar. A todos les agradezco por haber participado. Les recuerdo que al final tenemos la encuesta de satisfacción para que nos ayuden a diligenciarla una vez que finalice el webinar y así mejorar estas experiencias para ustedes. Y también nos pueden seguir en las redes sociales, canales digitales oficiales, mediante los cuales de manera habitual realizamos convocatorias de eventos y webinars similares. A todos muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Gracias, Carlos y Itaca. A todos muchas gracias.